La obligaron a casarse con un zapatero pobre, sin imaginar quién era realmente. En aquel pueblo antiguo, el apellido pesaba más que el trabajo, la bondad o la verdad. Había familias que caminaban erguidas solo con decir su nombre, como si llevaran una corona invisible sobre la frente. Las puertas se abrían o se cerraban según la sangre que corría en las venas, y las bodas no nacían del amor, nacían del apellido, del orgullo y de la conveniencia. Nadie preguntaba si una persona era buena. La pregunta importante era otra: ¿de quién venía? Maribel había nacido justo en medio de ese mundo cruel. Era la menor de 3 hermanas y también la más distinta. Mientras las mayores aprendieron desde niñas a sonreír con elegancia, a hablar con doble filo y a moverse como si el pueblo entero estuviera obligado a admirarlas, Maribel parecía hecha de otra materia. Tenía una belleza serena de esas que no necesitan adornos, y una forma de mirar que incomodaba a muchos, como si pudiera ver lo que los demás escondían detrás de la ropa fina y los modales educados. Su familia llevaba uno de los apellidos más antiguos del lugar. No eran los más ricos, pero vivían alimentados del prestigio viejo, de una fortuna que ya no brillaba como antes. La casa principal seguía en pie, grande y orgullosa, con sus balcones altos, sus retratos ennegrecidos y su comedor largo, donde se hablaba de honor, como si fuera una herencia sagrada. Pero detrás de esa fachada elegante había grietas. Las cuentas ya no cerraban como antes. Las tierras más productivas se habían vendido en silencio años atrás. Las joyas de la abuela aparecían cada vez menos en las reuniones, y lo que sostenía aquella imagen no era la riqueza real, era el teatro. Sus hermanas Elvira y Leonor estaban decididas a conservarlo a cualquier precio. Las dos eran expertas en fingir calma, mientras medían a todo el mundo con desprecio. Habían aprendido a sonreír delante de la gente, y a despedazarla apenas cruzaba la puerta. Nunca perdonaron que Maribel, sin buscarlo, fuera la más querida en el pueblo. No por linaje ni por fortuna, ni por escándalo. La querían simplemente por su forma de ser. La muchacha saludaba al panadero con el mismo respeto con que hablaba con el notario. Visitaba a las ancianas enfermas. Ayudaba en la iglesia sin posar para nadie. Y eso en una casa donde todo era apariencia. Se volvió una amenaza silenciosa. Tiene la costumbre peligrosa de hacerse querer, dijo una vez Leonor, mientras se quitaba los guantes en el corredor. Y la gente confunde eso con virtud, respondió Elvira sin levantar la vista de un abanico de encaje. Las dos sabían algo que Maribel ignoraba por completo. La familia estaba a punto de caer. Su padre llevaba años firmando papeles sin revisar, empeñando más de lo que admitía, y tapando deudas con otras deudas. Cuando murió de forma repentina tras una fiebre breve, dejó detrás un apellido brillante por fuera, y casi vacío por dentro. La noticia se manejó con solemnidad, velas, visitas importantes y lágrimas correctas. Lo que nadie vio fue el caos que empezó apenas terminó el luto. Llegaron cartas, luego llegaron hombres, después llegaron amenazas disfrazadas de avisos. Elvira y Leonor revisaron cajones y documentos, escrituras, cartas viejas y recibos atrasados con una desesperación que las fue secando por dentro. Necesitaban dinero urgente o perderían parte de la casa, los últimos terrenos y con eso la máscara que todavía conservaban ante el pueblo. Fue en medio de esa angustia cuando apareció la idea. No surgió de un momento noble, nació del rencor. Todo empezó la tarde en que un comerciante importante pidió discretamente la mano de Maribel. No era un hombre joven ni atractivo, pero tenía dinero, propiedades y ganas de emparentar con un apellido antiguo. Elvira y Leonor vieron en esa propuesta una salvación inmediata. Maribel la rechazó sin vacilar. No me voy a casar con alguien que me da miedo, dijo con una calma que encendió la furia de sus hermanas. Leonor la miró como si hubiera cometido una traición imperdonable. No se trata solo de ti. Entonces no me pidan que entregue mi vida. Esa respuesta marcó algo. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del comedor, Elvira soltó la frase que cambiaría el destino de todos. Si no quiere un hombre digno de nuestro apellido, que se case con alguien que lo arrastre por el barro. Leonor levantó la vista lentamente. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Elvira sonrió apenas, y así comenzó todo. En el extremo más humilde del pueblo, cerca del mercado viejo, trabajaba un joven zapatero llamado Julián. Tenía manos fuertes, voz tranquila y una fama extraña. La gente decía que era demasiado educado para el lugar donde había terminado. Reparaba botas y cosía sandalias, limpiaba cuero y a veces hacía encargos especiales para gente importante que jamás lo invitaba a entrar por la puerta principal. Vivía solo en una casita de adobe detrás del taller. No hablaba mucho de su pasado, y evitaba el centro del pueblo fuera de sus horas de trabajo. Algunos lo consideraban orgulloso, otros pensaban que escondía algo. Maribel apenas lo había visto 2 o 3 veces. Recordaba unos ojos oscuros serenos, y una forma extraña de quedarse callado, como si pensara más de lo que decía. Elvira y Leonor no lo eligieron al azar. Sabían que usar a Julián sería la humillación perfecta. No tenía apellido respetado, no tenía fortuna visible y no tenía familia conocida. Un zapatero. Para ellas no había insulto social más claro que ese. Lo buscaron una mañana con una propuesta disfrazada de favor.
Julián las recibió con respeto, limpiándose las manos con un paño viejo. ¿En qué puedo servirles? Elvira observó el taller con una mueca apenas disimulada. Tenemos un asunto delicado. Julián esperó. Leonor habló con esa voz melosa que usaba cuando estaba a punto de envenenar algo. Nuestra hermana menor necesita casarse pronto. Julián no entendió al principio. No veo cómo puedo ayudar en eso. Elvira fue directa. Queremos que te cases con ella. El silencio que siguió fue tan largo que se escuchó hasta el golpeteo de un martillo en la calle vecina. Julián las miró con una frialdad que ninguna esperaba. No soy un actor para sus juegos. Leonor sonrió falsa y suave. No es un juego. Tendrías casa, ropa, comida y una posición mejor. A cambio solo tendrías que aceptar. Julián clavó la vista en ellas. Y ella lo sabe. Elvira desvió la pregunta con desdén. Eso lo manejamos nosotras. Guardó silencio varios segundos. Maribel nunca supo exactamente cómo convencieron a Julián. Con los años, mucha gente imaginó que aceptó por hambre, por ambición o por simple locura. La verdad era más compleja y más peligrosa, pero en ese momento nadie la conocía. Lo único cierto fue que 3 días después, sus hermanas le comunicaron a Maribel que ya estaba todo decidido. ¿Decidido por quién?, preguntó ella con la voz temblando de rabia. Por esta familia, respondió Elvira. No pueden hacer eso. Leonor se acercó despacio, con una expresión de hielo. Claro que podemos. Ya nos hiciste perder una oportunidad. Suficiente. Ahora vas a hacer lo que conviene. Maribel comprendió en ese instante que no se trataba de salvar la casa. Había algo más oscuro. Sus hermanas querían castigarla, querían verla caer, querían convertir su dignidad en espectáculo. Intentó negarse, lloró y rogó, pero estaba atrapada en una casa donde el apellido valía más que su voluntad. La boda se organizó rápido y con una elegancia cruel. No fue una ceremonia humilde, fue un desfile de malicia envuelto en flores blancas y manteles finos. Elvira y Leonor invitaron a medio pueblo con una intención evidente: que todos vieran hasta dónde había caído Maribel. Las señoras cuchicheaban detrás de los abanicos. Los hombres fingían sorpresa mientras saboreaban el escándalo. Los más jóvenes sonreían con morbo, esperando el momento de verla entrar del brazo de un zapatero. Maribel llegó a la iglesia con el rostro pálido, los ojos secos y la espalda recta. Había llorado tanto la noche anterior que ya no le quedaban lágrimas. Caminó entre miradas que pesaban como piedras. Sentía que no avanzaba hacia un altar, sentía que caminaba hacia una ejecución pública. Y entonces lo vio. Julián esperaba al frente vestido con un traje sencillo pero impecable. No parecía intimidado, tampoco parecía avergonzado. Se mantenía quieto y sereno, con una dignidad tan firme que descolocó a más de uno. Maribel lo miró apenas. Esperaba encontrar burla, resignación o hambre. Encontró otra cosa, una calma extraña casi desconcertante. Durante la ceremonia, Julián no intentó tocarla más de lo necesario. No habló de más. No la obligó a sostenerle la mirada. Cuando el sacerdote terminó, el murmullo de la iglesia era tan denso que casi tapaba las campanas. La humillación estaba servida. Sin embargo, algo salió mal para quienes la habían preparado. Julián no se comportó como un hombre derrotado por su origen. Se comportó como alguien que ya había visto cosas peores que el desprecio de ese pueblo. Después de la boda, Maribel fue llevada a la pequeña casa detrás del taller. Esperaba encontrar miseria total. Lo que halló fue pobreza limpia y ordenada. Todo estaba en su sitio. La mesa de madera bien cuidada. Los zapatos alineados por trabajo, una biblioteca pequeña escondida detrás de una cortina vieja, una caja de herramientas pulcramente acomodada. Eso la desorientó. Si quieres dormir sola puedes usar la cama, dijo Julián apenas entraron. Yo me quedaré en la silla o en el banco del taller. Maribel lo miró con desconfianza. ¿Qué ganas tú con esto? Tardó un poco en responder. De momento que te dejen en paz. Aquella respuesta se le clavó dentro. Durante los días siguientes, Julián mantuvo la misma distancia respetuosa. Salía temprano, trabajaba hasta tarde y regresaba con pan, frutas o algo de carne cuando podía. No hacía preguntas innecesarias. No intentaba comprar su cariño. No exigía nada. Maribel, que había llegado preparada para el peor tipo de humillación, empezó a sentirse confundida. Había algo raro en aquel hombre. No era solo su forma de hablar, demasiado correcta para alguien que nunca había salido del barrio pobre. No era solo la manera en que leía por las noches, con una concentración impropia de la imagen que todos tenían de un zapatero. Tampoco era solo el hecho de que algunas personas del pueblo, incluso las más altivas, parecían ponerse tensas cuando lo encontraban por accidente en la calle. Era otra cosa, un secreto. A veces al anochecer, Julián se encerraba en el pequeño cuarto del fondo, con una caja de madera que siempre mantenía bajo llave. Otras veces recibía cartas sin remitente que guardaba de inmediato. Una tarde, Maribel lo vio sacar de un bolsillo un reloj antiguo de plata, finísimo, con un escudo grabado que no combinaba en nada con la vida humilde que llevaba. Cuando notó que ella lo había visto, Julián cerró la mano de inmediato. ¿De quién era eso?, preguntó Maribel. De alguien que ya no está. No pareces un zapatero cualquiera. Julián levantó la mirada.
Por primera vez desde la boda hubo algo duro en sus ojos, y tú no pareces una mujer derrotada. La respuesta la dejó muda. Con el paso de las semanas, Maribel empezó a ver cosas que la inquietaban más. Un hombre bien vestido llegó una noche preguntando por el señor Julián, con una cortesía casi excesiva. Al verla, corrigió de inmediato y fingió que solo venía a dejar unas botas. Otro día encontró en uno de los libros del estante, una dedicatoria antigua firmada con un apellido que la hizo contener el aire. Valcárcel, uno de los apellidos más altos y cerrados de la región. Maribel leyó la firma 2 veces. Cuando Julián entró y vio el libro en sus manos, su rostro cambió de color. ¿Dónde encontraste eso? Entre tus cosas. Tomó el libro con más brusquedad de la habitual. No vuelvas a tocar lo que no entiendes. Maribel sintió la herida del orgullo. Entonces explícamelo. Julián no respondió. Esa noche casi no habló, y fue justo ese silencio lo que terminó convenciendo a Maribel de algo importante. Aquel matrimonio había sido planeado para humillarla. Pero las verdaderas piezas del juego no estaban donde todos pensaban. Algo muy grande se escondía detrás de Julián, y lo más inquietante de todo, era que tal vez sus hermanas con toda su maldad, habían cometido el error más grave de sus vidas. La confirmación llegó una madrugada. Maribel se despertó al escuchar voces bajas fuera de la casa. Miró por la rendija de la ventana y vio a Julián hablando con 2 hombres montados a caballo. No eran campesinos ni clientes, llevaban ropa fina, postura de gente acostumbrada a mandar y una tensión visible en el cuerpo. Uno de ellos sacó un documento enrollado. Julián lo recibió con gesto serio. Entonces el hombre inclinó apenas la cabeza y dijo una frase que dejó a Maribel helada. Su tiempo se acabó, don Julián. Ya no podrá seguir escondiéndose mucho más. Al amanecer Maribel obligó a Julián a decir la verdad. Ya no aceptaría más silencios. Entonces él confesó todo. No era un simple zapatero. Su nombre completo era Julián Valcárcel, hijo ilegítimo del hombre más poderoso de la región. Había sido ocultado desde niño para evitar un escándalo que podía destruir a una de las familias más respetadas del lugar. Su padre lo mandó lejos, lo educó en secreto y le dejó una fortuna, tierras y documentos que probaban su sangre, con la condición de mantenerse apartado hasta el día en que pudiera reclamar legalmente su lugar. Julián eligió vivir como zapatero para esconderse de los mismos familiares que querían borrarlo de la historia, y arrebatarle todo antes de que la reclamara. La boda con Maribel lo cambió todo. Al verla humillada frente a un pueblo entero, entendió que ya no podía seguir callando, y la llegada de aquellos hombres confirmó el peligro. La familia Valcárcel había descubierto dónde estaba y necesitaba hacerlo firmar una renuncia definitiva, antes de que el testamento de su padre se abriera públicamente. Lo que nadie esperaba era que Julián ya llevaba años reuniendo pruebas, cartas, registros y testigos. Todo estaba guardado en la caja de madera y en las cartas que Maribel había visto. Esa misma semana, acompañado por un abogado viejo y por los 2 hombres que habían ido a buscarlo, Julián presentó los documentos ante el juzgado del pueblo. El escándalo fue inmediato. El apellido más orgulloso de la región quedó expuesto, y con ello también cayó la arrogancia de quienes siempre se sintieron intocables. La revelación sacudió todavía más a Maribel cuando salió a la luz otra verdad. Sus hermanas habían sido usadas sin saberlo. Elvira y Leonor recibieron dinero en secreto de un pariente de los Valcárcel, para empujar a Maribel a ese matrimonio. Convencidos de que casar a Julián con una joven humillada, lo haría aceptar una vida pequeña, y lejos de cualquier reclamo. Querían enterrarlo socialmente para siempre. Pero ocurrió lo contrario. El escándalo convirtió a Julián en heredero legítimo de una fortuna inmensa, y en dueño de varias tierras que nadie imaginaba. El zapatero pobre al que todos despreciaron resultó ser el hombre con mejor apellido, mayor herencia y verdad más poderosa de todo el pueblo. Maribel quedó destrozada al entender que había sido usada como pieza de una crueldad mayor. Pero Julián hizo algo que nadie esperaba. No se fue sin ella. No la trató como parte del engaño y no compró su cariño con riqueza. Frente a todos en la plaza principal, declaró que la única persona que lo había mirado como ser humano, y no como apellido, era justamente la mujer que habían querido humillar, y ante la misma gente que se había burlado de su boda le pidió empezar de verdad, esta vez sin trampas ni cadenas. Maribel aceptó con lágrimas en los ojos. Elvira y Leonor quedaron marcadas por la vergüenza. El apellido Valcárcel tuvo que inclinar la cabeza ante el hijo que quiso ocultar. Y el pueblo entero aprendió demasiado tarde la lección más dura, donde todos adoraban los apellidos. El hombre más grande de todos había estado arreglando zapatos en silencio, esperando el día exacto para cambiarlo todo. Esta historia golpea fuerte y deja una lección brillante. La verdadera grandeza jamás depende del apellido, del dinero ni de la apariencia. Lo más poderoso es que humillaron a Maribel creyendo que la estaban hundiendo, y en realidad la empujaron directo hacia la verdad, la dignidad y el destino que nadie pudo imaginar. Es una historia dura, elegante y muy inteligente, con justicia emocional del principio al final. Si te gusta el contenido valioso, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal para más historias emocionantes.